Buenas tardes, no sé si se alcanza a escuchar. Perdón por la tardanza, problemas técnicos. Estoy transmitiendo desde mi celular. Pues ojalá se alcance a escuchar bien. No es lo mismo estar transmitiendo desde el celular que como en otras ocasiones con la computadora. Creo que la computadora ya la llevo un poquito más. Bueno, aquí, pues antes de comenzar, como siempre, ¿no? Bueno, como en otras ocasiones, primero antes del tema inicial, que es el por qué la gente piensa en suicidarse, pues hablar un poquito de los antecedentes, ¿no? Hoy es 10 de septiembre del año 2023 y pues el 10 de septiembre es un día que la Organización Mundial de la Salud estableció en el año 2003, o sea, hace 20 años, la Organización Mundial de la Salud estableció este día para promover y para implementar acciones que pudieran ayudar a otras personas a prevenir el suicidio, ¿verdad? A lo mejor muchas veces este tipo de temáticas nos hacen como mucho ruido en la mente, ¿no? Porque pues ciertamente que no somos responsables de la vida de todas las personas que nos rodean, pero muchas veces el promover y el implementar acciones que ayuden a otras personas sí puede depender de nosotros, ¿no? En influencia, no tanto específicamente en tener el control, pero sí puede influir a que las personas cambien su idea o su tendencia de comportamientos. Bueno, el objetivo de que la Organización Mundial de la Salud haya establecido este día es terminar con el estigma que sufren las personas con trastornos mentales o con trastornos del comportamiento suicida. Pues los estigmas son muchos, ¿no? El simple hecho con escuchar la palabra trastorno, pues para muchas personas suena algo fuerte, intenso, ya se sienten como agredidos con la palabra. Y pues la palabra trastorno es una palabra que se implementó de manera clínica a un padecimiento en específico, ¿no? O a muchos padecimientos en específico, como una sección de padecimientos, son trastornos. No precisamente porque tengan algo diferente o que las condiciones de estas personas tengan que ser tratadas como personas de forma despectiva, discriminarlos ni nada de eso, ¿no? La palabra trastorno es algo a lo que tendríamos que familiarizarnos y acostumbrarnos, porque es un término que se ha establecido para las enfermedades de la salud mental, ¿verdad? Entonces los trastornos mentales o trastornos del comportamiento suicida, ¿sí? Que van ligados a esta enfermedad y que deberíamos conocer, al menos de forma superficial, ¿verdad? Pues son como la depresión, la ansiedad, en todas sus facetas, ¿sí? Hay diferentes tipos de depresión, diferentes formas de manifestación de la ansiedad, y todas esas cosas pudieran llegar a terminar en suicidio. Los trastornos del comportamiento suicida son aquellos trastornos en los que muchas veces la gente está siempre constante diciendo quieren llamar la atención, ¿sí? Como son el dejar de comer, como son practicar el cutting, ¿sí? Que es el cutting, las autolesiones, todo ese tipo de comportamientos que pueden llegar a repercutir directamente a la vida de una persona. Son comportamientos suicidas que a menor
a menor nivel, en algún momento pueden desbordarse de su control que lleva la persona, ¿sí? Bueno, dentro de estos antecedentes, pues vamos a hablar de 3 puntos antes de iniciar el tema como tal. Ya me gusta desarrollarlo de esta forma para hacer un poco más de conciencia, ¿no? Esa es mi manera de promover y de implementar acciones, ¿no? Una forma clara y concreta que impulse a más personas. Y dentro de esto, pues hablar de cifras es importante porque muchas veces no hacemos conciencia de la importancia de las cosas porque no conocemos los números, la cantidad de personas que pueden llegar a ser afectadas por este tipo de situaciones. Bueno, antes de las cifras en concreto, pues sí, o específicas de nuestro entorno cercano, me gustaría mencionar que el suicidio a nivel mundial es una de las 20 principales causas dentro de la tasa de mortandad, ¿sí? O sea, dentro de las primeras formas de morir, pues obviamente sabemos que hay enfermedades, hay muerte natural, hay asesinatos, homicidios, ¿verdad? De diferentes tipos, y el suicidio es una de las 20 principales razones que incrementan nuestra tasa de mortandad a nivel mundial. Entonces estamos hablando que si es de las 20 principales, quiere decir que es una situación muy delicada porque tenemos muy cerca de nosotros personas que han pensado por lo menos en quitarse la vida, ¿sí? Dentro de esta tasa de mortandad, pues se habla que más de 800,000 personas al año mueren por suicidio, ¿sí? Si lo pasamos a una equivalencia en tiempo, estamos hablando de que aproximadamente fallece por suicidio, el fallecimiento por suicidio, una persona cada 40 segundos a nivel mundial. Una persona cada 40 segundos quiere decir que no tenemos la certeza de si la persona que está al lado de ti o al lado de mí pudieran estar pensando en quitarse la vida. Ahora, dentro de los números más acercados a nuestro entorno, pues vamos a hablar de antes de la pandemia, ¿verdad? Antes, en años atrás del comienzo de la pandemia, en el año 2015, en nuestro país, en México, hubo un registro de 6,285 personas que fallecieron por suicidio, ¿sí? Decimos a lo mejor que no son tantas, ¿verdad? 6,285 personas, pero eso fue solo en México. Solo en México esa cantidad de personas recurrieron al suicidio para finalizar con su vida. Y de esas personas, la mayoría eran varones, ¿sí? Entonces es importante y es marcado pensar en qué está pasando en nuestro entorno, que la mayoría de las personas que buscan el suicidio como un final de su vida sean varones, ¿sí? Posterior, en el año 2019, a todo nivel Latinoamérica hubo un registro de 97,339 suicidios. De esos 97,339 suicidios en Latinoamérica, la mayoría eran jóvenes, ¿sí? Estamos hablando de un incremento no solo en números, sino un incremento en
en el aumento de razones que encuentran las personas para querer quitarse la vida, ¿sí? Cuando estamos hablando de que crece la intención de morir en la población de menos edad, que es la que tenemos a consideración y a conocimiento, que son el futuro de nuestra era, de nuestra época, de nuestra nación, y son las personas que mayormente están pensando en quitarse la vida, pues es un aspecto muy delicado, ¿sí? Eso es hablando antes de la pandemia. Después de la pandemia, los números incrementaron mucho, pero mayormente los suicidios han llegado a ser en jóvenes y en niños. Esto sin contar que, pues de muchos estudios que se han realizado, sabemos que los estudios hacen una estadística de resultados en promedio, ¿verdad? En promedio en esos estudios se dice que la mayoría de las personas que logran culminar su suicidio es porque lo llegaron a intentar de 3 a 7 veces antes de consumarlo. ¿Sí? Si pensamos en este dato específicamente, en que la mayoría de las personas que han logrado acabar con su vida de esa forma, lo intentaron mínimo 3 veces. Deberíamos poner un poco más atención. Deberíamos poner un poco más atención en todos esos detalles, en todas esas palabras, en todos esos aspectos que de repente ignoramos o desconocemos o llegamos a escuchar y a saber, pero no les damos importancia o no los aceptamos o no creemos que realmente una persona al lado nuestro puede estar pensando en acabar con su vida. Mínimo 3 veces lo han intentado, la mayoría de los que lo han logrado. Es un dato importante. Bueno, después de las cifras paso al siguiente punto. Les mencioné que eran 4. El siguiente punto es los mitos. Los mitos que tenemos ante los trastornos mentales o del comportamiento suicida que nos ponen una barrera enorme para poder llegar a ayudar a estas personas, ¿sí? Uno de los mitos es que lo hacen por cobardía, ¿verdad? Una persona que quiere acabar con su vida o que decide acabar con su vida, no es una persona que lo haga ni por cobardía ni por valentía. Es una persona que ha sentido que se ahoga dentro de su ambiente, de su entorno, ¿verdad? No es que sea cobarde ante las situaciones, no es que sea valiente y por eso decida hacerlo, no. Eso no tiene que ver con cobardía o con valentía, tiene que ver con otros aspectos diferentes y es uno de los grandes mitos que existe, ¿no? Es una persona cobarde, se quita la vida. Falso. Eso es un gran error que nos limita a poder ayudar a estas personas. Otro de los mitos muy remarcados dentro de nuestra sociedad es que son personas que no valoran, que no son agradecidas, que no aprecian todo lo que reciben, todo lo que se les da, todo lo que tienen, prefieren enfocarse en otros aspectos y los tachan de malagradecidos, de que desvaloran las cosas a las personas, ¿no? Es algo mucho más
que eso, ¿sí? Mucho más que eso. La mayoría de las personas que han llegado al suicidio muchas veces son personas que han sufrido de depresión o de ansiedad. Y eso los impulsa. Y la depresión y la ansiedad son trastornos mentales, enfermedades de la salud mental, que tiene que ver con las emociones y con la percepción, y que muchas veces los estigmatizamos y creemos que la persona simplemente es una persona que no quiere darle importancia a lo que está viviendo, en lugar de buscar los métodos y las herramientas para ayudarlos. Otro mito relacionado con los aspectos del suicidio son los chantajes, ¿sí? Hay personas que dicen que se van a quitar la vida, lo anuncian 1, 2, 3 veces, lo anuncian, se despiden, ¿sí? Y eso quiere decir que las personas lo han pensado en algún momento y decimos, son chantajistas, no lo va a hacer, el que quiere quitarse la vida lo hace, y no le damos importancia a esas personas hasta que un día intentan quitarse la vida y en ocasiones lo logran, ¿sí? Entonces el chantaje no es precisamente que la persona lo esté utilizando como algo que realmente va a hacer o manipular a la otra persona, sino que muchas veces es una alerta que manda la persona como diciéndome, oye, ya no quiero estar aquí, ya me voy a ir, ¿no? Y lo tomamos como un chantaje, ignoramos ese aspecto de la persona, no le hacemos caso a su necesidad de ser escuchada, lo juzgamos o la juzgamos, y pues eso también nos obstruye la posibilidad de ayudarle, ¿sí? Y otro de los mitos muy resonados es que quieren llamar la atención, ¿sí? Bueno, este mito es, yo creo, que de los más interesantes, ¿no? Han llegado conmigo personas que me dicen que sus hijos quieren llamar la atención, que se autolesionan, que se golpean, que se autoagreden, se violentan a sí mismos porque quieren llamar la atención, ¿sí? Mayormente son poblaciones jóvenes las que recurren a este tipo de autolesiones. Dicen, es que quiere llamar la atención. Y yo les comento a estas personas adultas que se acercan a hablarme así de sus seres queridos, ojo, hay que poner atención, ¿no? Si la persona quiere llamar la atención, es porque siente que la necesita, ¿sí? Una persona que quiere llamar la atención es porque siente que la necesita. Si estamos detectando que una persona quiere llamar la atención, realmente no es por llamar la atención, es porque interiormente siente esa falta o esa necesidad de tener esa cercanía con las personas en su entorno, porque tiene un vacío interior. Entonces ese mito de querer llamar la atención, ojo, si tú crees que una persona al lado tuyo quiere llamar la atención, atiéndela, acércate, no la dejes, porque quizás sea lo que le hace falta para cambiar sus pensamientos. Pasando al siguiente punto, vamos a ver qué es el suicidio, ¿sí? Ya saliendo de los mitos, de las cifras, de la intención o el objetivo que se ha tenido al poner este día como un día mundial de prevención contra el suicidio, para hacer conciencia, todos juntos vamos a pasar a ver qué es. La definición que da la Organización Mundial de la Salud es que el suicidio es un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona
en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. En pleno uso o conocimiento de su desenlace fatal. La persona está consciente de que quiere morir. ¿Sí? Dice, es un acto iniciado y realizado deliberadamente. Deliberadamente quiere decir que lo hace sin importar todas las demás cosas, porque la persona está encerrada en lo que siente, en lo que piensa, en lo que percibe, ¿sí? Y actúa de una forma que quizá no vamos a comprender desde nuestro razonamiento natural, ¿verdad? Actúa de esta forma porque está consciente de que quiere morir, ¿sí? Consciente de su desenlace fatal. Es también un problema multifactorial que resulta de una interacción de 5 factores importantes. Estos 5 factores son biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales. 5. 5 factores influyen en un problema de una tendencia suicida, ¿sí? A lo mejor hay alguno de estos 5 factores que sea más marcado en alguna persona y otro que sea más marcado en otra, pero generalmente van ligados uno con el otro, ¿sí? 5 factores importantes que interactúan en un comportamiento suicida, ¿sí? Vamos a ver en contexto, ¿sí? Los factores biológicos. Los factores biológicos es algo que quizá no podemos notar a simple vista, ¿sí? Se trata de entrar al sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, ¿sí? Desde donde se controlan todas las cosas, nuestro organismo, nuestros movimientos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo se coordina desde aquí, ¿verdad? Desde nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Si nos metemos a aspectos biológicos, normalmente en alguna persona con tendencias suicidas debe haber alguna estructura cerebral o alguna sustancia llamada neurotransmisor en nuestro cerebro, que en esa persona no esté funcionando de manera regular. Y cuando no funciona de una manera regular, quiere decir que hay una afectación o un daño que puede llegar a mejorar con algún tratamiento médico. ¿Por qué? Porque es algo biológico, algo que está acá adentro. No podemos abrir el cráneo de la persona, ver su cerebro y conectar el cablecito. No se puede así tan fácil, ¿verdad? Es algo que requiere ver un poco más allá, ¿sí? Implica tratamientos, porque es biológico, porque ya es algo orgánico, ya no es simplemente por lo que dijimos en los mitos, ¿verdad? Ya no es porque quieran chantajearnos, porque quieran llamar la atención, porque no, es porque existe un daño, ¿sí? Hay daños leves, hay daños moderados, hay daños graves, no sabemos qué tipo de daño. Necesitamos pues la atención de un profesional, en este caso de algún psiquiatra, ¿sí? Porque muchas veces, los llevamos al psicólogo, sí, pero con el psicólogo se puede dar la atención a los factores psicológicos, a los factores sociológicos, a los factores ambientales. ¿Por qué? Porque si se va a una terapia, pues podemos trabajar con esas 3 áreas, ¿sí? Podemos trabajar con esas 3 áreas en terapia. La persona empieza a modificar la afectación o la interacción de esos factores de modo que comience a regularse. Pero
viene ligado a los factores biológicos, vienen los factores genéticos, y los factores genéticos son esas secuelas que vienen dentro de nosotros desde la concepción, ¿verdad? Factores genéticos. Hay personas que tienen pensamientos suicidas y que no tienen la más mínima idea que antepasados suyos pudieron haber tenido alguna enfermedad de la salud mental, algún trastorno, ya sea depresión, esquizofrenia, ¿sí? Ansiedad, porque hay cosas que se transmiten de forma genética y que no siempre se transmiten a la primera generación, ¿no? Sino que hay estructuras genéticas que se transmiten hasta la segunda o hasta la tercera generación. Y a veces decimos, pues mis papás y mis tíos no sufren eso, pero resulta que los abuelos o los bisabuelos, alguno de ellos tuvo tendencias suicidas, depresión, ansiedad, alguna enfermedad de la salud mental, y nosotros no sabíamos y no estamos enterados, y ya traemos en nuestra genética cierto factor que nos va a influir dentro de nuestros comportamientos. El que venga dentro de nuestra genética no quiere decir que no se pueda controlar, ¿sí? Existen los tratamientos que pueden ayudar a regular este tipo de factores para que al momento de interactuar con los otros 4 factores puedan estabilizarse y darle a la persona esa tranquilidad que necesita dentro de su esencia personal para poder encontrar una motivación o una razón para vivir que le quite de la mente la idea de terminar con su vida, ¿sí? Vamos a hablar ahora, ya vimos la parte biológica y genética. Vamos a hablar ahora de los aspectos sociológicos, ¿sí? Yo creo que los aspectos sociológicos es una de las partes que más nos competen a la mayoría de las personas que estamos alrededor de las personas que tienen pensamientos suicidas. Una persona que tiene un pensamiento suicida, ya dijimos que es un mito, que quien quiere hacerlo lo hace. Hay personas, la mayoría, el 99% de las personas que tienen un intento suicida lo anunciaron por lo menos a una persona cercana, ¿sí? Entonces, el anunciarlo es no siempre decirle con palabras, me voy a quitar la vida. En algunas ocasiones lo llegan a decir, ¿sí? Pero generalmente es a través de acciones o de tendencias que nos deben de resultar como muy significativas, ¿no? Hay personas que cuando ya están planeando su muerte, su suicidio, regalan las pertenencias de más valor afectivo que tienen, ¿no? Las regalan, por ejemplo, si no sé, si yo tengo un pensamiento suicida recurrente y sé que a uno de mis hermanos le gusta algún mueble que yo pudiera llegar a tener, cuando ya estoy planeando mi intento suicida, le regalo ese mueble, ¿no? Mira, te gusta mucho ya no lo quiero, ¿no? Lo conservas. Un suéter, mira, yo sé que te gusta mucho este suéter, te lo regalo. Pero es tu suéter favorito, no importa, pero yo sé que te gusta mucho, te lo regalo. Son algunas ocasiones en las que las personas están anunciando que ya se van. Es una forma de despedirse y de dejarle a sus seres queridos algo
valioso para ellos para que los recuerden. ¿Sí? Es una forma de decir, dentro de los aspectos o de los factores sociológicos, entra esta parte del sentir, ¿no? Del aspecto emocional de la persona que tiene un vacío tan grande en su vida, que no le encuentra un sentido claro y preciso, pero que no quiere que quienes están en su contexto tengan un vacío como el suyo, y entonces se deslindan de sus pertenencias para no dejarles ese vacío a sus familiares el día que ellos ya no estén. Esa es una de las formas, ¿no? Hay otras personas que lo hacen de diferentes maneras, escriben cartas, mandan mensajes, en sus propias publicaciones de redes sociales, en muchas ocasiones se llega a anunciar con diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. Tratan de decirle a quienes tienen a su alrededor, me voy a ir, ¿sí? Y muchas veces me voy a ir no es justo porque quieran llamar la atención, sino porque están buscando una manera de despedirse, ¿sí? De despedirse socialmente de aquellas personas con quien tienen algún vínculo socioafectivo. Entonces, es importante aprender a detectar ese tipo de acciones marcadas en alguna persona que nos digan, a ver, estás actuando de una forma extraña, de una forma que no habías actuado, ¿qué está pasando? ¿Sí? Esos son los factores sociológicos. Los factores ambientales van un poco más allá de la parte socioafectiva, ¿sí? Ya habla un poco más a grandes rasgos del contexto. Todo el contexto que tenemos en nuestro alrededor, nuestra área educativa, nuestra área laboral, nuestra área social, grupos, cualquier tipo de grupo social, ¿no? Que hay tendencias que de repente estos tipos de factores ambientales influyen mucho, porque es donde muchas veces escuchamos tan resonados también los mitos que estigmatizan a las personas con una ideación o una tendencia suicida, ¿no? Porque empiezan a hablar de una cosa, hablar de otra, porque nuestro entorno, nuestro ambiente habla mucho de discriminación como un delito, pero a final de cuentas somos una sociedad discriminativa, ¿no? Porque discriminamos al gordito, porque discriminamos al morenito, porque discriminamos al que se le cayó un diente, porque nos burlamos de unos, porque nos burlamos de otros, porque nos burlamos de todos, ¿verdad? Y es importante todos estos acontecimientos, todos estos aspectos ambientales en una persona que sufre depresión, que sufre ansiedad, que sufre a lo mejor algunos problemas familiares, económicos, lo que tiene algo muy marcado en ese momento de su vida, pues todo ese tipo de factores ambientales que a lo mejor pudieran en algún momento causarle gracia, involucrarse a ellos como un chascarrillo de todos los días, una es broma, ¿sí? Y de repente las personas, cuando tienen esta afectación emocional, no lo ven como una broma, no pueden adaptarse a ese entorno, a este factor ambiental con el humor o con el carisma que una persona que está completamente sana emocionalmente pudiera llegar a tomarlo, ¿sí? Entonces estos factores ambientales muchas veces repercuten de una forma negativa en estas personas con tendencias suicidas. Y por último, pues paso a lo que son los factores psicológicos, ¿verdad? Estos factores psicológicos pues tienen una extensión enorme, ¿verdad? Porque
de aquí es de donde entramos al por qué. ¿Por qué la gente piensa en suicidarse? ¿Sí? Ya vimos los factores, 4 de los factores, ¿verdad? Que forman parte del por qué la gente piensa en suicidarse. Y decimos que estos factores psicológicos son como el atar de cabos de los otros 4 factores, ¿verdad? Porque si ya traen algún aspecto biológico, algún aspecto genético, algún aspecto sociológico, ambiental, pues yo creo que el ambiental todos lo tenemos, pero depende también la percepción de cada persona, ¿no? Y aquí es donde entran en juego los factores psicológicos que son tan importantes y que son a nuestro primer cuarto de siglo XXI, ¿verdad? Cuarto de siglo. Ya llevamos la cuarta parte de nuestro siglo y todavía tenemos tan estigmatizados los aspectos psicológicos. ¿Qué son los aspectos psicológicos? Pues aquellas cosas que tenemos en nuestra psique, en nuestra mente, ¿verdad? Y ya dijimos que en la mente pues está nuestro cerebro, que es el sistema nervioso central y que es el que regula y controla todo nuestro ser, ¿no? Nuestro organismo, nuestros movimientos, nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos algún factor psicológico, ¿sí? De pensamiento, de emociones, de sentimientos, de comportamientos, ligados a todos estos factores que mencionamos ahorita, es donde comienza la gente a pensar en acabar con su vida, ¿sí? ¿Por qué la gente piensa en suicidarse? Por estos aspectos psicológicos que muchas veces parten de nuestra historia de vida, ligada a nuestra esencia personal, que es nuestro temperamento, ¿sí? El temperamento es genético, el carácter se modera con una serie de cosas, factores, pero el temperamento va ligado. Si una persona tiene un temperamento que melancólico, por ejemplo, que toman las cosas de una forma muy, muy sentimental, ya traen en su esencia personal, en su genética, la sensibilidad, ¿no? Las emociones así al tacto, ¿no? Te hago así y te duele, ¿no? Porque pasa, ¿no? Me pasa. Entonces, la historia de vida va ligada a todo esto, ¿no? Puede haber varios hermanos en una misma casa y todos sienten algo diferente ante una misma situación. Entonces, la historia de vida es personal y es un factor psicológico tan importante dentro del por qué la gente piensa en suicidarse, ¿sí? Porque esa historia de vida va marcada no solo de los acontecimientos que hemos tenido en lo largo de nuestra historia, sino que son también el cómo yo percibí esas cosas que sucedieron en mi historia, ¿sí? Una cosa es la intención con la que los demás lo hacen y otra es lo que yo percibo y siento cuando lo hacen. La percepción que forma parte de esa historia de vida personal es un factor que determina en muchas ocasiones que las personas piensen en quitarse la vida a corta edad, ¿sí? Porque ya mencionamos en las cifras al principio que han incrementado los números, pero han incrementado más en la población joven, jóvenes y niños pensando en morir, pensando en maneras de quitarse la vida. ¿Por qué? ¿Por qué piensan en suicidarse? Porque no encuentran un sentido en su vida, no encuentran una razón, una motivación, porque les falta esperanza,
porque no tienen esa chispita de esperanza en su vida de que las cosas puedan llegar a ser diferentes. Y esa esperanza en la vida real siempre va a existir. Pero ¿qué nos hace falta para que estas personas, en lugar de pensar en suicidarse, piensen en que su vida puede modificarse? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cada uno de nosotros, ¿qué podemos realizar? ¿Cómo podemos influir en que esta historia de vida de esas personas que piensan en el suicidio puedan encontrar una forma distinta, que no vean su vida de una forma tan negativa como que para perder la esperanza de que pueda llegar a ser mejor? ¿Qué nos hace falta hacer o decir para que estas personas puedan cambiar la estructura de su pensamiento y puedan encontrar ese sentido de vida, esa esperanza de algo distinto, esa magia que nos ayuda a gozar y a ser mejores, a impulsarnos cada día a hacer algo distinto, a enfocarnos en las cosas que nos agradan y sobresalir en ellas? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a la sociedad? ¿Qué te falta a ti y qué me falta a mí para poder ayudar a hacer conciencia a otros? Para que estas personas que piensan en quitarse la vida decidan cambiar su decisión. ¿Qué nos falta? Esos son los aspectos psicológicos, ¿no? Los emocionales, que parten desde la historia de vida, desde el qué pasó conmigo, cómo lo percibí yo, por qué lo percibí de esa forma, qué es lo que está pasando. Hay que acudir a más información, ¿no? Buscar esa información o escuchar más información que sea real acerca de este tipo de cosas, de aspectos, y decir, yo puedo influir en que una persona vea las cosas diferentes, en que esta persona vea que sus factores psicológicos ya no son la tristeza, ya no es la depresión, ya no es la ansiedad, ya no es el estrés, sino que ahora todos estos factores psicológicos, que son los pensamientos, las emociones, tengan un cambio de estructura que los impulse a tener un comportamiento distinto en su vida, que al mismo tiempo se vaya convirtiendo en ese círculo que los haga sentir mejores cada día. Porque complicaciones en la vida siempre van a existir, pero como seres humanos también tenemos la capacidad de afrontar esas problemáticas, de resolver esos conflictos. Siempre vamos a tener las oportunidades, las herramientas, todo lo que necesitemos para modificar esos aspectos complejos con los que nos vamos encontrando día con día. Las herramientas las vamos a tener, pero ¿cómo podemos encontrarlas dentro de nosotros y cómo podemos ayudar a otros a darse cuenta de que las tienen? ¿Sí? Si la vida es bonita, ¿sí? A veces con tanta violencia, con tanto esto, con tanto aquello. La vida es bonita. La vida es bonita porque depende de la percepción con la que tú veas la vida, ¿sí? Pero es importante generar esa conciencia tanto en cada uno de nosotros que estamos escuchando como dentro de esas personas que a veces no sabemos
que tienen una tendencia suicida o un pensamiento suicida o un comportamiento activo suicida dentro de su historia de vida. ¿Sí? Entonces, es importante generar conciencia a todos, acabar con los estigmas y con los mitos ligados al suicidio, que si les hablamos de suicidio, les vamos a dar ideas para hacer las cosas, que si les hablamos de suicidio van a sentir la inquietud de intentarlo, que eso es falso. Cuando más información verídica lleguemos a tener, más sencillo va a ser prevenirlo. Y hoy, que es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, es importante hacer algo, poner nuestro granito de arena para poder prevenir que todas esas cifras que se mencionaron al principio puedan seguir incrementando. No necesitamos más niños, más jóvenes, más adultos mayores intentando acabar con su vida por medio del suicidio. No necesitamos eso. Necesitamos gente con la capacidad de asumir un estilo de vida que le traiga la felicidad, la plenitud en su alma, en su esencia, en su mente, que se sientan plenos y capaces de salir adelante día con día sin recurrir al suicidio. Necesitamos hacer conciencia. Para hacer conciencia o para ayudar a crear esa esperanza en estas personas con tendencias o pensamientos suicidas, la Organización Mundial de la Salud y algunos otros movimientos que se dedican a la prevención suicida nos ofrecen 5 pasos. Yo quise resumir los pasos a palabras comunes que todos podamos difundir y poner nuestro granito de arena. Estos pasos los concentré en 4 aspectos. El primer aspecto es el contacto. ¿Sí? Cuando tú te encuentras cerca de una persona que está actuando diferente a como antes actuaba, ya sea que era una persona muy seria y ahora está siendo una persona que grita mucho, que llora mucho, o por el contrario, que es una persona muy alegre, muy activa, muy dinámica y de repente empieza a portarse de la forma inversa, ¿no? Cuando vemos estos cambios, hay 4 aspectos importantes que debemos considerar. Una es el contacto. El contacto se trata de acercarte a la persona y brindarle confianza. Brindarle confianza no es que desde que te vas acercando a la persona porque la viste que tiene un comportamiento distinto, llegues y le digas: oye, te estoy viendo triste, ¿qué tienes? Pues para empezar se va a quedar así como que, si es una persona con la que convives mucho, pues a lo mejor sí te dice, o a lo mejor solo te dice que se siente mal, o a lo mejor te comenta algo. Pero si es una persona con la que no hablas y llegas y le hablas así, lejos de brindarle confianza, la vas a asustar, se va a sentir observada, se va a sentir vigilada, y ese tipo de factores o de aspectos pueden llegar a ser contraproducentes, ¿no? El llegar a generar confianza en las personas implica un acercamiento de persona a persona. Tú ves que una persona está mal, te puedes acercar discretamente a la persona, con calma, con tranquilidad, y tratar de hacerle notar a la persona que tú estás ahí. Que tú estás ahí y que tienes la intención
de mantenerte cerca de su persona. ¿Por qué? Porque este contacto de persona a persona muchas veces nos hace falta en la actualidad con este tipo de medios de comunicación que tenemos, ¿verdad? Que todo hacemos por llamadas, por videollamadas, porque nos vemos de frente, según, pero no, pues yo puedo estar aquí 30 minutos, una hora platicando con ustedes, como si todo estuviera muy bien, y cuando se apaga la camarita, mi realidad fuera otra, ¿no? Y es posible a través de estos medios tecnológicos, pero cuando tenemos a la persona junto a nosotros y le damos esa confianza de contacto de persona a persona, generamos un vínculo que no se puede generar siempre por medio de una transmisión, videollamada, llamada, mensaje, ¿no? Ese tipo de acciones muchas veces no nos brindan esa confianza que nos puede brindar una persona que llega y se sienta a nuestro lado cuando nos ve que estamos mal. Con el simple hecho de acercarnos a esa persona, de, estás así, me acerco y me pongo junto contigo, sin decir nada, sin hacer nada, la persona se está dando cuenta que tú estás ahí, y ese contacto te va a ayudar a brindarle esta confianza, ¿sí? El siguiente punto el siguiente paso sería la escucha. Cuando ya tuviste cerca a la persona, ya generaste ese contacto, tú empiezas a decirle algo a esa persona con la finalidad de indagar en su persona, pero no interrogando a la persona. Si yo me siento mal, llega una persona desconocida y me empieza a interrogar, no le voy a decir nada. Pero si llega una persona que se acercó, que estuvo ahí junto de mí y que de repente me dice algo de su propia vida, quizá yo tenga la confianza de decirle también algo más de la mía, ¿sí? Y entonces es donde podemos comenzar a indagar, escuchando sin juicios a la persona que lo está necesitando. Y recalco sin juicios, porque si ya hablamos de mitos, de estigmas, nuestra sociedad es muy propensa, ¿verdad?, a juzgar, a hacer un prejuicio de las personas. Si nos acercamos a una persona con prejuicios, no la vamos a ayudar. Necesitamos tratar de indagar en qué le pasa a la persona, escuchándola sin juzgarla. Sin juzgarla, porque tú y yo no pensamos igual, porque la otra persona con la que te vas a acercar no piensa igual que tú, no siente igual que tú, y entonces cuando te esté platicando su historia, sus razones, su sentir, no va a coincidir en muchas ocasiones con lo que tú piensas y con lo que tú sientes. Pero no debes emitir un juicio a partir de lo que tú piensas y de lo que tú sientes, porque estamos hablando que ya hiciste contacto de confianza y ahora toca escuchar sin juzgar. Escuchar es atender a esa necesidad humana de la otra persona. Escucharla sin juzgarla es algo que le va a ayudar a sentir diferente, al menos en ese momento, ¿sí? El otro punto es acompaña, ¿sí? Ya dijimos que hacemos contacto, escuchamos y ahora acompañamos. El acompañar implica hacerle sentir a esa persona que no se encuentra sola, porque ciertamente
que nadie en la vida nos encontramos solos, ¿sí? Hay personas que a lo mejor, o habemos personas que a lo mejor nos gusta ser un poco más solitarias que a otras, pero el que nos guste ser un poco más solitarias que a otras no quiere decir que realmente estamos solos. Siempre tenemos a alguien más que está dispuesto a hacernos un bien. Llámese padres, hermanos, amigos, algún otro tipo de familiar como tíos, primos, ¿no? Y siempre va a haber personas interesadas en nuestro bienestar, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle sentir a esa persona que no está sola? Acompañarla en ese momento de vacío, de desesperanza, de desolación, de dolor, de lo que sea que esté pasando esa persona en ese momento, acompáñala. Acompáñala haciéndola sentir que tú tienes el interés en su persona, ¿no? Aun cuando sea una persona que no conoces mucho, o que la conoces de vista, pero no tienes mucho acercamiento con ella, o mucha convivencia. Aún a pesar de eso, le puedes hacer sentir que estás para ayudarle o para acompañarle en ese momento de necesidad emocional que está teniendo, ¿sí? Es importante el contacto, la escucha y el acompañar a la persona, que la persona no se sienta sola, que sepa que hay alguien más dispuesto a estar en ese momento con él o con ella. Y el cuarto aspecto, la cuarta característica para crear esta esperanza es darle un seguimiento, ¿sí? Si yo ya me acerqué con la persona, ya me tuvo confianza, ya me platicó sus cosas, ya le platiqué las mías, ya le hice sentir que estoy ahí y de repente a los 2 días me la encontré en la calle y le volteé la cara o le salí huyendo, ¿qué va a pasar? Que no le estoy dando un seguimiento, ¿verdad? Y cuando no le estoy dando un seguimiento, entonces los otros 3 pasos ya se rompieron. Los otros 3 aspectos ya no tienen importancia. ¿Por qué? Porque esa persona está viviendo una situación emocional diferente a la nuestra, y entonces el darse cuenta que te acercaste a él o a ella sin una intención sincera de acompañarle en lo que está pasando, le va a desmotivar aún más de lo que pudo haberle ayudado el momento que estuvieras ahí, ¿sí? Entonces el dar seguimiento, que es el cuarto aspecto y muy importante, implica el volver a preguntarle a la persona cómo te va, cómo te sientes, ¿sí? ¿Te sientes mejor? Invitarlo a que, oye, ¿ya has pensado en buscar ayuda profesional? ¿A quién le has platicado este tipo de cosas que piensas o que sientes? Motivarlos, impulsarlos a que busquen ayuda y que realmente hagan lo que tienen que hacer para mejorar esa condición emocional en la que se encuentra, ¿sí? Porque los trastornos mentales o del comportamiento suicida son cosas que se pueden atender y que se pueden tratar para poder controlarlos y eliminarlos, ¿sí? Pero se necesita ayuda profesional, porque si no tenemos ayuda profesional, seguimos sintiendo ese vacío. Pues cuando la persona sigue sintiendo ese vacío, hay que darle ese seguimiento, impulsarla, canalizarla, decirle, ¿no? Sugerirle, busca ayuda, yo te ayudo, yo te acompaño, yo voy contigo, busca ayuda, diles a tus papás, ¿sí? Platícales a tus amigos, no sé,
buscar la manera de que esa persona tenga una red de apoyo más grande que solamente tu compañía. Porque ya lo dijimos al principio, que aunque la finalidad o el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de promover y de implementar acciones que ayuden a prevenir los suicidios, pues los suicidios de todas formas no son responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no soy responsable de la vida de todas las personas que me rodean, pero sí puedo influir asertivamente en que esas personas encuentren un sentido a su vida, una esperanza en su ser, ¿sí? Y en base a esta esperanza y a esta esencia es conforme pueden dejar de pensar en quitarse la vida. Y aquí está todo esto, el generar conciencia y en el saber que tú y yo podemos influir, ¿no? Somos parte de ese aspecto, de esos factores sociológicos y ambientales que muchas veces pueden marcar la diferencia entre que una persona decida o no realizar algún acto para acabar con su vida. Es importante tenerlo siempre en mente y estar siempre alertas de las personas que nos rodean. Sabemos que como seres humanos no siempre vamos a encajar con todo tipo de personas, ¿no? Va a haber personas que no nos llame la atención acercarnos a ellas. ¿Por qué? Porque su forma de ser, sus comportamientos, sus acciones, su manera de pensar, su actitud. Y vamos a tratar de, cuando una persona tiene una actitud negativa, algo le está pasando. ¿Sí? Si una persona es muy chocante, algo tiene. Si una persona siempre tiene mala cara, algo le pasa. A veces las personas que más barrera nos ponen para acercarnos a ellos son las personas que más necesitan de nuestra ayuda. ¿Sí? Entonces, a veces como seres humanos es complicado acercarnos a ese tipo de personas con las que chocamos y tratar de hacer algo por ellos. Pero también es importante estar conscientes de que podemos ser ese pequeño vínculo entre su esperanza de vida y su decisión de morir. ¿Sí? Es importante generar esta conciencia. Ya vimos cuáles son las razones por las que una persona piensa en suicidarse, ¿verdad? No siempre es un factor ambiental, no siempre es un factor psicológico, sino que también se intercalan otros factores biológicos, genéticos, sociales, ¿sí? Entonces es importante saber que si la gente piensa en suicidarse no es porque se le ocurrió en ese momento, es porque ya tiene tiempo atrás con algún padecimiento, con alguna tendencia, con algún pensamiento que le impulse a acabar con su vida. Tú puedes hacer la diferencia. Si conoces a una persona cerca de ti que tenga un comportamiento que pudiera llegar a ser o a manifestarse como una tendencia suicida, no lo dejes solo. Existen líneas de apoyo gratuitas. Los teléfonos están en libre acceso en internet. Puedes hacer llamadas a las instituciones de Salme. Puedes buscar ayuda con algún psicólogo o con algún psiquiatra de manera particular. ¿Sí? Cuando es una tendencia no muy marcada, con terapia psicológica se les puede ayudar. Cuando tienen tendencias un poco más marcadas, los psicólogos les enviamos
los canalizamos a un psiquiatra, ¿verdad? Para que el psiquiatra los valore de forma biológica, genética, les dé un tratamiento médico que les ayude a contrarrestar todos esos aspectos biológicos que le afectan a la persona que está pensando en quitarse la vida. Y entonces ya se puede, por medio de un psiquiatra, establecer ese vínculo de acercamiento hacia la persona, que a través de un tratamiento pueda llegar a sentirse diferente y a pensar diferente, ¿sí? Entonces, bueno, estos aspectos tan importantes era pues algo, quienes han tenido la oportunidad de encontrarse conmigo en algún momento, ¿no? De forma presencial en la vida, en algún grupo, en algún contexto, pues saben que siempre busco la forma de sustentar lo que digo y de aportar algo, ¿sí? De aportar algo de mi persona. Y pues es la aportación que quiero dejarles el día de hoy. Esta es mi implemento de acción para promover y prevenir el suicidio. Ojalá que si tú también estás interesado en ayudar a más personas, no importa que estemos a punto de finalizar esta transmisión, se va a quedar de forma permanente dentro de mi página, para que puedas compartirla con alguien más y para que más y más personas pudiéramos llegar a generar conciencia de que tú y yo podemos hacer un cambio de pensamiento en alguien más, para que en lugar de pensar en quitarse la vida, piensen en mejores maneras de vivir. Pues sé que por el horario y por el día que es domingo familiar, pues no hubo quizá muchas personas conectadas en la transmisión. Me da gusto ver que hay al menos pocas personas conectadas. Ojalá que nosotros pocos podamos difundir la importancia de acabar con los estigmas y poder eliminar esas barreras que nos impiden que los números de muertes por suicidio sigan incrementando, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Pues buenas tardes a todos. Ojalá esta información les haya servido de algo y le pueda servir a muchas más personas. Hasta luego.